Uy, que hay harta concurrencia, maravilloso. Diputada, déjeme leer los documentos de la cuenta y por último en varios lo puede proponer. El acta de la sesión número 9 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta sesión 10 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Matías. Gracias, presidente. Muy buenas, presidenta, perdón. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Antes que todo, dar cuenta un documento que llegó sobre una vez que la cuenta ya está despachada, que es un documento que emana de la coordinadora sociocultural Irina Caramanos. En dicho documento, Irina Caramanos, junto con saludar muy cordialmente a la comisión, agradece la invitación que se le haya cursado a exponer sobre el compromiso de la coordinación sociocultural con los adultos mayores de nuestro país. Lamenta que debido a compromisos previamente adquiridos no pueda participar de esta instancia. No obstante lo anterior, señala que con gusto y por medio del presente documento, que tengo en este minuto en mi mano, procede a responder las inquietudes que le han manifestado las y los diputados. No sé si Presidenta quiere que la lea, es igual extensa. No, yo creo que esa carta se puede entregar, sí se puede entregar porque es muy larga. Sí, se entrega para que los diputados y diputadas la lean. ¿La puedo pasar al grupal? Exacto, sí. se lo puedes mandar al grupal. No, porque la idea además, yo entiendo que puede dar cuenta de respuestas la carta, pero la idea además es tener una relación viva con las personas, ¿ya? Y que se genere un espacio de diálogo, así que por eso es importante que estén y por eso se invita amable y cordialmente. Matías. Gracias, Presidenta. Y, carta de atención. Acá está. Carta de centro de atención. Es el número 2. Perfecto. Y también se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado por moción parlamentaria que dispone de medidas que señala para promover el envejecimiento activo de las personas mayores. Boletín 15.124. También se recibió una carta del Centro de Atención Temprana Español, UCM, mediante el cual agradece las felicitaciones enviadas por esta comisión en virtud de la valiosa tarea que llevan a cabo en alianza con la Universidad Católica del Maule, en la creación de la Fundación CAT Español UCM y del Centro de Atención Temprana, primero de esta envergadura en la región y con un modelo de atención que va en beneficio directo a la discapacidad. Señala asimismo la plena disposición del centro para realizar una sesión en la región del Maule y en sus dependencias, y de esta forma mostrar su trabajo y lo que éste significa para las familias de la región. A su vez proponen, si la comisión lo tiene bien, que la sesión se realice la última semana de septiembre o la primera semana de octubre de este año. También, y finalmente, Presidenta, se recibe una nota de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, quienes solicitan la colaboración de la Comisión para trabajar y apoyar a las enfermedades poco frecuentes, raras, huérfanas o sin diagnóstico, normando e incorporando dentro de la legislación sanitaria chilena 3 conceptos que son básicos, pero no por ello menos importantes. 1, definición de enfermedad poco frecuente, definida de medicamento huérfano, declarar las EPOF de interés nacional. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, Matías. Disculpen, estaba pensando. ¿Alguna palabra solicitada sobre la cuenta? Diputado Guzmán. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, solamente en el caso de la respuesta del CAT español, UCM, ver la posibilidad de fijar la fecha para poder darle respuesta a ellos. Ellos proponen ahí fines de septiembre, principios de octubre. Fijar esa fecha y desde ya generar una especie de comisión quizá encargada de programar la sesión allá en Talca y bueno, hacer todas las gestiones que sean necesarias ante la Secretaría para poder desarrollar esta comisión allá en la zona. Perfecto. Gracias, diputado. Diputada Cata. Gracias, Presidenta. Presidenta, bueno, saludarla primero a usted, a los diputados presentes. Lamento muchísimo que la señora Irina Caramanos no solo no haya concurrido, sino que no haya enviado a alguien
o haya por último propuesto otra fecha para venir para acá. Esta comisión se conformó con mucho esfuerzo suyo y de muchos diputados acá presentes, que partimos con bancadas por el adulto mayor, bancadas por la discapacidad, tratando de visibilizar esos grupos que han sido invisibilizados por años, grupos de la sociedad tan importantes y que sufren tantas carencias. Y por eso mismo esta comisión tiene un aspecto transversal de cooperación. Cuando fue citada ella fue justamente, más que citada, fue invitada a venir para que nos diga cómo van a visibilizar a los adultos mayores dentro del equipo del gabinete de lo que se llamaba la primera dama. Y creo que es muy importante ese tema y que fue dejado de lado por otros temas, que si bien son importantes, no son los temas que nos convocan en esta comisión. Por eso expresarle mi malestar, y me imagino que es el sentir de muchos de los que estamos acá presentes, y ojalá podamos tener algún vínculo y alguna respuesta de manera presencial de su entorno. Gracias. Gracias, diputada. ¿Alguna otra palabra solicitada? Telemático, diputado Fernando Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Sí, reforzar lo que dice la diputada del Real. También me preocupa mucho el que lo que debería ser la primera dama, la señorita Caramanos, no participe tras la invitación de la comisión, que no haya enviado a nadie en su representación. Para complementar lo que decía la diputada Real, yo creo que sería bueno que se pueda proponer que se tome un acuerdo, que como comisión le expresemos esta preocupación a la señorita Caramanos, y que eventualmente se pueda concertar una nueva fecha para que ella participe efectivamente de la comisión y que pueda existir una conversación. En el fondo, lo que habría sido interesante no es que solamente nos mande una presentación, un texto de cuáles son sus impresiones respecto de lo que ella cree que nosotros le íbamos a preguntar, sino que ella participe de la comisión, podemos expresar nuestras preocupaciones, porque esto de que se reemplace el foco principal de su equipo, en el fondo, de la tarea que tenía la coordinación sociocultural de la presidencia, enfocada en la mujer, en la infancia, en la familia y en los adultos mayores, y que eso sea reemplazado por pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexogenérica, más allá de que puedan ser estos nuevos temas relevantes para el gobierno, relevantes para el sector político que ellos representan, no se puede dejar de lado la preocupación por la mujer, por la familia, por los adultos mayores. Y nosotros, como Comisión de Personas Mayores y de Discapacidad, tenemos que asumir una posición de defensa de esas preocupaciones, de esos intereses, de esa agenda. Y yo creo que como Comisión deberíamos expresarle esto a la señorita Caramanos, y que ojalá, de cierta forma, ella reconsidere su no asistencia a esta comisión y pueda participar en una nueva fecha que podamos acordar con ella y con su equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Melo. Sí, gracias, presidenta. Bueno, la verdad es que siempre es importante que las autoridades de gobierno, sea el gobierno que sea, la verdad, puedan concurrir a la invitación que realiza la Cámara de Diputados, ¿ya? Y diputadas. Y por lo tanto, bueno, creo que sería importante que pudiéramos nuevamente invitarlas bajo las consideraciones que se han planteado acá, de la necesidad de que podamos establecer una conversación y una presentación como corresponde respecto a aquellos elementos que están tratados en esta carta, pero que quizás se pudieran trabajar con mayor profundidad y poder responder también las consultas de la comisión, ¿ya? Con el ánimo, en definitiva, de poder colaborar y cooperar, ¿cierto?, a que podamos avanzar y contribuir desde acá a toda la gestión, ¿cierto?, y las políticas públicas en materia de personas mayores, ya que yo creo que es una responsabilidad de todas y todos, y creo que es lo que correspondería hacer, ¿ya? Y desdramatizar la verdad. Más allá de todo, yo creo que debiera existir la voluntad para que pudiera participar en buena forma y como corresponde. Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputada Bulnes. Escúcheme, puede que me haya perdido algo porque estaba leyendo recién que al chat de la comisión llegó la respuesta de la señora Irina Caramanos a la invitación, una carta larga que podría leerse, entonces
como se estaba No, reclamando que ni siquiera había sí. respondido, yo no sé. Sí. No, diputada, le contesto. Esto fue al inicio de la sesión, leído por nuestro secretario legislativo. Me preguntó si la leía porque daba respuesta a lo que le preguntábamos. Yo le dije que no, atendiendo al tiempo, porque es una carta muy larga que se comparta en el chat, pero además son respuestas. Yo creo que tenemos que darle un carácter vivo a esta comisión y justamente lo que decía el diputado Melo y lo que han planteado. Yo creo que es una invitación amable, en ningún caso son interpelaciones, todo lo contrario, hay que hacer un diálogo, como dice la palabra diálogo, de a dos o de a más personas, porque si no es muy frío. Yo creo que tenemos que producir cercanía y romper un poco esta cosa tan rígida que existe acá en este espacio, porque además van a surgir de una conversación rica, surgen muchas más inquietudes y obviamente se transforma en algo mucho más constructivo. Ya es nada más que por eso, porque es muy larga y al final resulta como frustrante quedar con inquietud y no tener la respuesta inmediata. Ya, por eso pedimos que la compartieran en el grupo. ¿Alguna otra palabra solicitada? Ya, diputada Francesca. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, yo igual lamento, cierto, que no se haya acogido nuestra invitación por la señorita Irina Caramano, pero espero que se pueda reiterar, cierto, esta invitación nuevamente. Y en ese contexto también tocar este tema tan trascendental para nosotros como Comisión de Personas Mayores, que es un tema tan sensible para todo el país, donde podemos ver, cierto, que nuestros adultos mayores necesitan muchas ayudas en áreas de salud, pensiones, el área, bueno, del ámbito de las tecnologías, etcétera. Entonces, en esa dinámica yo solicito, presidenta, que reiteremos la invitación a la señorita Irina y esperemos que si no pueda venir en una futura cierta oportunidad, que envíe algún representante. Gracias, diputada. ¿Alguna otra palabra con respecto a la cuenta? Oye, alguien puso un celular ahí que está... ya. Les cuento que hoy día se acercó Nicolás Facuse de gobierno para comentarme que la señora Irina no venía. Hoy día se acercó para decirme de manera verbal que no venía y que había mandado una carta y que le planteáramos la posibilidad de venir en otra ocasión. Ahora, ¿qué me pasa a mí personalmente, y esto en términos generales? Que volver a invitar a alguien para que quizás pueda haber alguna objeción, y que nos ha pasado mucho, no solamente en esta, sino que en varias comisiones, es como súper frustrante y al final se genera como una animadversión. Entonces, ¿qué le dije yo a Nicolás Facuse? Le dije, prefiero que ella proponga una fecha, y es bienvenida acá a todos los ministros y ministras que quieran venir, porque ahí no, supuestamente ahí va a acomodar su horario para que se entienda que esto es una invitación amable, ¿ya? Amable y de diálogo. Entonces, eso se lo dije yo, Nicolás Facuse, si usted está escuchando, recuerde que quedamos en eso, de que usted le diga a la señora Irina que ella nos proponga una fecha y nosotros, bienvenida, la recibimos acá. Diputada. Presidenta, bueno, me quiero sumar a sus palabras y también al diputado Melo a través suyo, porque efectivamente es frustrante. Yo me encontraba fuera del país representando a nuestro país con una delegación de diputados, donde me enteré de esta invitación. Mi único consejo fue que se comunicaran con nuestra gran presidenta Carolina Marzán, y veo que la conversación fue hoy día solamente. Así que también me sumo a la frustración y bueno, yo creo que una nueva invitación. A ver, créanme que nosotros, este no es nuestro segundo periodo junto a la presidenta, hemos compartido incluso algunas comisiones y también nos frustramos muchísimo cuando una y otra vez con proyectos de ley no venían los ministros. Nosotros esperamos siempre que nuestro gobierno efectivamente nos responda, sobre todo cuando somos diputadas oficialistas las que dirigimos las comisiones, así que yo haré todos los esfuerzos para que eso así suceda y creo que los diputados oficialistas lo haremos así y damos la excusa en nombre del gobierno que efectivamente hoy día no está. Pero creo que cuando no puede venir una autoridad, sí pueden venir asesores o otras personas. Por algo se destinan bastantes lucas para nuestros asesores y para los asesores de los ministerios, así que yo me sumo, presidente. Solo agregar, diputada, que quien envíen sea alguien que sea vinculante, determinante en lo que pueda responder. Porque también nos pasa que nosotros necesitamos respuestas concretas sobre ciertos temas, entonces se transforma como en una mensajería, ¿ya? Sí, por eso es importante, mira, bienvenido, si no puede venir, es como cuando dice ministro, ya no, un subsecretario o subsecretaria, ya, pero con todo respeto, pucha, que no nos manden como alguien que nos mande un mensaje, o sea, es una falta de respeto eso, sí, esa es la verdad, ¿ya? Así que
Insisto. Diputada Marlene. Presidenta, primero, bueno, saludar a todos, decir que valoro muchísimo que usted, digamos, Presidenta, y también todos los diputados y diputadas que han hablado, compartan este sentimiento de frustración, porque de verdad creo que hoy día esta comisión demuestra, con los mensajes que yo he visto y que han entregado Marisela y todas las demás diputadas, que esta comisión está por sobre cualquier tema político y tenemos que reconocer cuando las cosas de verdad no se priorizan. Yo creo que de verdad, si no se priorizaron los adultos mayores, en esta entidad, ¿verdad?, que lidera la señorita Irina, creo que sí debió haber respetado, digamos, esta invitación, por lo menos haber mandado, como bien mencionado, en un asesor. Entonces eso hace sentir, en lo personal, que de verdad hay una desconsideración y que además no prioriza definitivamente a los adultos mayores. Me quedaba la duda al respecto, pero con no venir, con no responder a última hora, mandar un mensaje, de verdad que hace pensar que acá lamentablemente no hay mucho interés por nuestros adultos mayores. Ojalá me equivoque, porque sinceramente cada día vamos a tener una población más envejecida y hoy día tenemos que priorizar, hoy día tenemos tantas deudas con los adultos mayores que espero estar equivocada y que realmente ella nos pueda visitar y que nos pueda decir que estamos equivocados y que sí está dentro de su plan, ¿verdad?, priorizar los adultos mayores. Solo eso. Muchas gracias. Gracias, diputada. Ya. Breve. Presidenta, además de lo frustrante es que no comparezcan ante una invitación que nosotros hemos desarrollado, es más frustrante aún leer el tenor de la carta que nos está enviando, como no la pudimos leer después que la recibimos. En definitiva, y ante la duda de la diputada, lo que nos dice la señora Irina, encargada de la coordinación sociocultural, es que desde la coordinación sociocultural no existe ni un plan ni un programa para apoyar a las personas mayores de Chile. Lo dice aquí. Nos dice que las fundaciones que integran la coordinación sociocultural no trabajan con grupos determinados o con enfoques etarios o por grupos etarios de población, por tanto es la oferta que hay y eventualmente la absorbe a adultos mayores. Y después nos dice que los servicios que están encargados del tema adultos mayores, particularmente Senama, tiene trabajos enfocados en personas mayores. En definitiva nos dice en la carta de respuesta que no hay un programa, no hay un trabajo, no hay ninguna línea de acción respecto de los adultos mayores o las personas mayores desde la coordinación sociocultural. Así que, además de frustrante que no comparezca, es aún más frustrante leer la carta y darnos cuenta que desde esa coordinación sociocultural no existe ni un programa y ni una iniciativa pensada en personas mayores. Así que yo quiero hacerlo presente porque de verdad que me genera mucha más frustración el leer el tenor de la carta, Presidenta. Gracias, diputado. Sí, diputada Santibáñez. Sí, yo tengo la claridad de que para este gobierno va a ser importante el adulto mayor y la discapacidad, sin ninguna duda. Que no le quepa duda a esta comisión, y lo digo con bastante responsabilidad, pero por supuesto que yo no soy quien para responderle a usted, diputado, usted soy presidenta, pero sí creo que comete un error la carta. Debieron habernos hecho el enlace de con quién nos tenemos que contactar nosotros o quién va a ser la persona encargada de este ítem que antes sí lo toma esta corporación. Por lo tanto, yo le entiendo su frustración a través suyo, presidenta, pero créame que no queda en manos de nadie, no queda en el vacío una parte de la ciudadanía tan importante para nosotros, sobre todo los que hoy día somos parte de esta comisión, con el esfuerzo que usted bien ponía acá sobre la mesa, diputada del Real, a través suyo, presidenta, de cómo costó levantar esta comisión, cómo es importante para nosotros, cómo cuando viene cada una de las votaciones, ya sea para las distintas elecciones, se vuelven importantes los adultos mayores. Pero vuelvo a repetirlo y quiero ser majadera en eso, este gobierno no va a abandonar a los adultos mayores ni a los discapacitados, pero bueno, vamos a esperar que si no es una carta, quien sea que nos responda nos diga a quién nos dirigimos y quién va a venir a esta comisión a respondernos sobre nuestras iniciativas legislativas y todo lo que significa adulto mayor y persona discapacitada. Muchas gracias, presidenta. Ya, muchas gracias, diputada. Ya, pasamos, diputada, que tenemos que avanzar porque son las 18. A través suyo, la verdad es que yo también leí algo de la carta mientras hablaba el diputado Guzmán, y la verdad es que o tenemos comprensión de lectura diversa o usted leyó mal.
porque yo leí que había una preocupación exacta y preferente por las personas mayores. Mira, disculpa, Entonces es que tenemos sí, lo digo para que no quede en el ambiente una cosa distinta a la que yo estoy leyendo, perdón, pero estoy leyendo una cosa completamente diversa y sin ánimo de polemizar, es exclusivamente que él leyó una cosa y yo leí otra. Ya, pero yo les propongo que leamos, no ahora, no la vamos a leer ahora. La carta está ahí porque necesito que avancemos, porque además nos están esperando también. ¿Está esperando la subsecretaria Francisca? ¿Sí? Sí, entonces leámosla tranquila, al calor o a la tranquilidad del espacio que cada uno habitamos en nuestro hogar. Entonces, y ahí después la próxima semana la conversamos tranquila, porque sí, sí, absolutamente, sí, absolutamente. Yo quiero pasar, si no hay más temas de la cuenta, algo que es muy positivo y que tiene razón con el punto 2, con la carta que nos llegó de atención temprana español UCM. Por esas cosas de la vida, estuve por otro tema con el embajador español, don Rafael Garranzo. Entonces, y fui por otro tema la semana pasada y me comentó como primer punto esto de que se había enterado, de que había motivado, que existía primero esta comisión, lo que es muy motivante que se sepa, porque de repente tú vas a otros espacios nacionales y no tienen ni idea de la existencia de esta comisión. Entonces, me puso muy orgullosa, me puso muy contenta y además me manifestó la motivación y la inquietud de poder estar en esa sesión que nosotros hagamos si se llega a materializar en Talca. Ya le conté que había 2 diputados y diputadas del mismo distrito, que es muy transversal, y obviamente me comprometí a que cuando fijemos la fecha de la sesión él pueda estar. Así que estamos ya en coordinación con ese tema. Y creo que es profundamente relevante que salgamos y llevemos también el Congreso al territorio. Así que ahí tenemos que resolver temas que son yo estuve ayer en reunión con el diputado que hizo la propuesta, que es el diputado Guzmán. Entonces tenemos que resolver temas logísticos como es el traslado, en qué fecha tiene que hacerse, si es semana distrital, hay que resolver todos esos temitas, pero lo importante es que a mí no me cabe duda que esta comisión va a tener un espíritu de participación y de trabajo y motivación para poder estar sesionando allá y que vamos a marcar un hito comunicacional y de cercanía con la comunidad, que eso es lo más importante. Así que se haga parte España a través de su embajada en Chile me parece profundamente relevante y sobre todo que esté en conocimiento de esta comisión y de su funcionamiento. Eso. ¿Alguna palabra sobre puntos varios? No, tampoco ahí. No. Perfecto. Entonces, esta sesión tiene por objeto, pasamos el primer al segundo punto. Recibir a la ministra de Desarrollo Social y Familia, a objeto de tener a bien exponer sobre la iniciativa orientada a crear una defensoría de personas mayores, envejecimiento digno, activo y saludable, proyectos de reforma en materia procesal considerando a las personas mayores, entre otras materias relacionadas. Asimismo, para que informe respecto al estado de cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Chile en el año 2016. Y yo había pedido también que se invitara para que estuvieran directo escuchando y no por YouTube a Juan Domingo, que está ahí también, y a Alejandro Reyes. Así que bienvenidos ahí que estén participando con nosotros en calidad de oyentes, ¿ya? Así que cualquier cosita que nos salte ahí la luz, les preguntamos, ¿ya? Pero muchas gracias por el tiempo, Juan Domingo y Alejandro. Francisca, sé que la ministra tuvo algún inconveniente, pero queda usted ahí en su trabajo. Tiene la palabra. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Saludarle a nombre de la ministra que tuvo que excusarse, o sea, vino a saludar cuando estaba iniciando la sesión y se tuvo que retirar a propósito de una solicitud que le hizo el presidente de poder resolver un tema el día de hoy. Así que voy a hacer la presentación respecto a las consultas que había hecho esta comisión a nombre del Ministerio de Desarrollo Social. Así que yo no sé si es que tengo permiso para compartir pantalla. Sí, por supuesto, sí. Francisca. Ya, está perfecto. Habilitada. Eso. No, dame un segundo, me equivoqué. Ahí está.
Eso, voy a poner modo presentación. Ya. ¿Se ve bien y se escucha bien? Sí, subsecretaria, se escucha perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero voy a tratar de presentar y dejar un tiempo disponible para poder hacer consultas. En primer lugar, como bien decía la presidenta de esta comisión, las 3 consultas que se nos hicieron al ministerio están orientadas primero a la creación de la Defensoría de las Personas Mayores, el estado del proyecto de ley de envejecimiento digno, activo y saludable, que se encuentra en este momento en el Senado, en la Comisión de Personas Mayores del Senado. De hecho, yo estuve participando presencialmente hoy día en la mañana en la comisión del Senado, donde se votaron algunas de las primeras de las indicaciones que estaban correspondiendo, que les voy a proceder a después contar un poco más el detalle respecto a cuál es el estado de cada una de ellas, y el estado de cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Nos parece importante, a propósito de también conceptos, a propósito de la firma de los tratados internacionales, y eso es parte de lo que hemos estado conversando en esta comisión y en la Comisión de Personas Mayores del Senado, de reemplazar el concepto de adulto mayor por personas mayores, que es uno de los estándares internacionales que viene ratificado también con una vez que el Estado chileno suscribe a la Convención Interamericana. Entonces me parecía importante poder mencionarlo de inicio en esta presentación, y comentarles que desde el gobierno, desde el Ejecutivo, todas las iniciativas en materia de personas mayores las estamos tratando de denominar de esa manera, más allá de que el nombre del servicio descentralizado sigue siendo el de Servicio Nacional de Adulto Mayor, porque eso requiere de un trabajo de más largo aliento y que irroga presupuesto también. Comentarles que también para esta presentación me acompaña la directora subrogante de Senama, que es Claudia Smart, que también está presente y ha estado participando de esta comisión en algunas instancias en reemplazo de la ministra o en reemplazo mío. Bueno, respecto a la Defensoría de las Personas Mayores, nosotros desde el Ejecutivo tenemos en nuestro programa de gobierno contemplado una iniciativa que se llama Defensor del Pueblo o Ombudsman, que que nos parece importante poder destacar como institucionalidad en materia de derechos humanos para toda la población, y por tanto nuestra iniciativa es impulsar un proyecto de ley que establezca la figura autónoma de la Defensoría del Pueblo o Ombudsperson, estableciendo un amplio mandato para la protección y promoción de los derechos humanos, así como de capacidades específicas referidas a los grupos de especial protección, que se ejercerán a través de defensorías temáticas cuyos integrantes cuenten con inmunidad. Por tanto, desde el Ejecutivo lo que vamos a promover es una institucionalidad en materia de derechos humanos para toda la población, pero que tiene segmentos específicos donde está contemplado el trabajo para personas mayores en particular, y que nos parece importante que durante el periodo de gobierno se pueda constituir ese proyecto de ley, o sea, se pueda tramitar ese proyecto de ley y la eventual como impulso de apertura de figura y este organismo para que pueda ejercer y las atribuciones y los recursos suficientes para poder cumplir con esa función, ¿ya? Esto está en nuestro programa de gobierno, en el capítulo 3, apartado 1, la medida 9, página 180, que ha sido también ratificado a propósito del trabajo realizado en conjunto entre el ministerio, entre los distintos ministerios y particularmente el Ministerio de Justicia, ¿ya? Por tanto, la evaluación de la iniciativa por parte del Ejecutivo en materia de la Defensoría para las Personas Mayores nos parece que se traslapa un poco con las funciones que ya considera el Servicio Nacional del Adulto Mayor o SENAMA, dado que el proyecto integral de las personas mayores y la promoción de y del proyecto de ley integral de las personas mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable, y del Decreto Supremo número 14 del año 2010 del Ministerio de Salud. Y por tanto, que esta iniciativa, que ya a nuestro juicio tiene funciones irrogadas en el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que se incorporan en la tramitación que le estamos dando al proyecto integral de envejecimiento activo, y además, a propósito de nuestra convicción de poder, como gobierno, impulsar un proyecto de ley
que sea un defensor del pueblo. Nos parece que podría trabajarse y discutirse en conjunto para buscar maneras en que no genere esas duplicidades o traslapos de funciones. Por tanto, nos parece que estas funciones que ya están en la evaluación de la iniciativa, que es de la Defensoría de las Personas Mayores, se encuentran contenidas dentro del ordenamiento jurídico nacional. Entonces, por tanto, respecto a la interposición de las acciones administrativas y judiciales de la Defensoría, también se encuentra en la indicación del Ejecutivo poder promover proyectos de ley, como el que ya estamos trabajando, para, en el fondo, buscar maneras de profundizar las iniciativas en materia de derechos humanos para las personas mayores. Ese es al menos uno de nuestros objetivos, y por tanto después voy a explicar en mayor detalle cuáles son las indicaciones que hace el Ejecutivo en materia del proyecto de envejecimiento, pero precisamente nos parece que tiene relación con resguardar los derechos humanos de las personas mayores, y por tanto que eso se puede ver a través de este proyecto de ley, que implique un fortalecimiento del servicio descentralizado, que tiene como objetivo generar políticas sociales para las personas mayores en particular, ¿ya? Eso es lo primero, respecto a lo primero. Entonces, por tanto, como les decía, las áreas de trabajo de la Defensoría se encuentran incluidas en las funciones del SENAMA. Nosotros estamos totalmente disponibles a poder exponer con mayor detalle, que nos parecía que si entrábamos solamente en la discusión en este momento iba a ser quizás un poco muy larga la exposición, pero tenemos total disponibilidad de poder explicar las funciones que cumple el SENAMA, no solamente en materia de sus programas, sino también en materia de las políticas y la promoción de derechos que realiza, para poder después ir entrando en detalle por qué no se paga nuestro juicio que genera estos traslados. Entonces, como decía, se encuentran incluidas las funciones del SENAMA. El comité consultivo también es muy similar al comité consultivo que tiene el SENAMA, y por tanto nos parece que una defensoría de las personas mayores no resulta necesaria como un proyecto de ley específico, pero sí tenemos convicción de que específicamente hay que generar instancias para poder trabajar en materia de la promoción de los derechos humanos de las personas mayores, y eso lo hacemos fortaleciendo, como les decía, fortaleciendo la institucionalidad de SENAMA, y podemos trabajarlo también en conjunto a propósito de la idea del ombudsman o el defensor del pueblo, que va a tener una comisión temática específica, ¿ya? Eso respecto al primer punto. Respecto al segundo punto, el proyecto de ley que promueve el envejecimiento digno, activo y saludable, o ex envejecimiento positivo, que es el boletín número 13.822-07. Bueno, este gobierno decidió reactivar la tramitación del proyecto de ley que había estado trabajándose, o sea, bueno, que en verdad no había estado en tramitación durante el último periodo, porque nos parece importante, y esto ha sido un trabajo también sostenido con distintas organizaciones sociales de parte del Ejecutivo, de promover el cuidado integral para las personas mayores y fortalecer la institucionalidad del adulto mayor, y así en parte de eso también hemos estado trabajando en materia de legislación, ¿ya? En su cuenta pública del 1 de junio, el presidente Gabriel Boric anunció la presentación de indicaciones por parte del Ejecutivo de este proyecto. En este momento, desde el Ejecutivo, estamos trabajando en una mesa prelegislativa en conjunto con asesores de los senadores de la Comisión de Personas Mayores, y de senadores que también han presentado indicaciones que no son parte de la comisión, para buscar una manera de armonizar las distintas iniciativas, y de tal manera que sean coherentes en materia de para la eventual promulgación del proyecto de ley, y que en el día de hoy, en este mismo día de hoy, hubo votación de alguna de las distintas iniciativas, ¿ya? Por tanto, porque existen, como bien saben ustedes, dos senadores que presentaron indicaciones en la Comisión Especial del Adulto Mayor del Senado, ¿ya? Las indicaciones que presenta el Ejecutivo en su conjunto reflejan la adecuación en la legislación a los estándares de los derechos humanos de los tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado de Chile, particularmente en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue ratificado por el Ejecutivo en el año 2017, precisamente porque consideramos que, como estaba la idea del envejecimiento activo, no resguardaba en sí mismo, más allá del concepto se puede discutir, no resguardaba en sí mismo la disposición de que el Estado chileno debe promover envejecimiento activo y saludable, y también retrasar la posición de dependencia o la situación de dependencia de las personas mayores, a propósito de que tienen que ser consideradas como personas que son parte de la vida pública, de la vida activa, y por tanto que desde el Estado se pueda promover y proteger
se pueda promover y proteger esa situación. Entonces, por tanto, se incorpora como objeto de la ley en las indicaciones del Ejecutivo el promover y proteger el pleno goce y ejercicio de todos los derechos y libertades de las personas mayores en condiciones de igualdad con el resto de la población, con el fin de contribuir a su plena inclusión y participación en la sociedad, que era como lo que les decía antes. Y junto con ello se desarrolla el catálogo de principios que van a guiar la interpretación y aplicación de la ley, estableciéndose un estándar definido con respecto a los derechos humanos de las personas mayores e incorporando principios como la equidad e igualdad de género, el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de las personas mayores y el enfoque de curso de vida, ¿ya? Algunos datos que nos parecen relevantes de mencionar a propósito de por qué nosotros consideramos desde el Ejecutivo que había que cambiar la palabra de envejecimiento positivo a envejecimiento digno, es porque el cambio de concepto reconoce que para que el envejecimiento sea un proceso positivo se necesitan evidenciar las desigualdades estructurales que existen en la sociedad, y también se tienen que identificar las vulnerabilidades que viven las personas mayores y por tanto desde el Estado se deben generar condiciones de bienestar para lograr que la diferencia de esas personas no impliquen esas desigualdades ni esa vulnerabilidad. Eso está establecido en la Convención Interamericana también. Por otro lado, continuando con las indicaciones que presentamos del Ejecutivo, se agrega un título nuevo al proyecto sobre los derechos de las personas mayores y los deberes del Estado en torno a su protección, destacándose el derecho a la igualdad y a la no discriminación por edad en la vejez, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal, el derecho a la participación e integración comunitaria, entre otros, como parte de las garantías de derechos que nos parece importante promover en un proyecto de envejecimiento digno, activo y saludable. Por otro lado, se recoge la observación respecto a la definición y alcance del concepto de abandono social realizado por la Corte Suprema en su informe, agregándose un título nuevo que define el abandono social y entrega directrices a los tribunales de familia sobre el establecimiento de medidas cautelares en el caso de que se constate, ¿ya? Respecto al capítulo sobre el contrato social de trabajo de la persona mayor, se decide retirar esa indicación, pues la medida de flexibilización de la jornada laboral y la suspensión del contrato surtían el efecto contrario a la protección de los derechos laborales de las personas mayores. Sin perjuicio de lo anterior, se está trabajando con el Ministerio del Trabajo para ofrecer un mecanismo de protección a los trabajadores informales con el objeto de poder avanzar en erradicar el trabajo informal, ¿ya? Esto me gustaría detenerme un poco acá a propósito del acuerdo que hemos sostenido con la Comisión de Personas Mayores del Senado en el día de hoy. Se dio desde el Ejecutivo, nosotros hicimos la presentación de estas indicaciones y por otra parte los senadores y senadoras hicieron presentación de otras indicaciones y nos parecía importante que a propósito que existe una comisión técnica que está haciendo el trabajo prelegislativo donde están asesores tanto de los senadores como del Ejecutivo, de que pudiéramos buscar manera en que estas indicaciones no fueran en el fondo no se solaparan y que en el fondo pudieran ser armonizadas, porque las estructuras de presentación de las indicaciones eran distintas a propósito de las indicaciones sustitutivas que hemos presentado por parte del Ejecutivo. Hemos estado conversando con el presidente de la comisión para darnos un tiempo para que esa comisión técnica pueda seguir armonizando, desde que ya se pudieron aprobar algunas de las indicaciones del Ejecutivo el día de hoy, ¿sí? Y por tanto el compromiso es continuar ese trabajo conjunto con todos los senadores de la comisión y por tanto ahí pues, estamos disponibles a seguir a conversarlo con ustedes también para buscar la manera de integrar las visiones que tienen desde esta comisión en materia de ese proyecto de ley, ¿sí? Respecto a el seguimiento de la Convención Interamericana, como saben, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue promulgada por la Organización de los Estados Americanos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su objetivo es promover, proteger y asegurar el reconocimiento, pleno goce y ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Esta convención fue suscrita por Chile en el año 2015 y ratificada por este Congreso Nacional en el año 2017. ¿Ya? Entonces, por tanto, como ha sido ratificada por el Estado chileno, tiene mecanismos de seguimiento y estos están compuestos por una conferencia de Estados partes y un comité de expertos que se conformará una vez recibido el 10º instrumento de adhesión o ratificación.
A la fecha, esta convención ha sido ratificada por los países de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay. Y por tanto faltan 2 países para conformar el grupo de seguimiento para dar cumplimiento a los países firmantes, ¿ya? O sea, no depende solamente del Estado chileno de poder conformar ese espacio. Pero independiente de lo anterior, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Servicio Descentralizado, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, ha realizado 2 acciones concretas en cuanto a observar el estado de avance de Chile en el marco de esta convención, que son los siguientes. Primero, un estudio sobre brechas legales en Chile para la implementación de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, un estudio de acciones del Estado en torno a la Convención, ¿ya? Estos fueron realizados el año 2017 el primero y el año 2021 el segundo. Entonces, voy a proceder a comentarles cuáles son los resultados respecto a ese punto. Bueno, con respecto a los avances, está la creación de CENAMA, que es la institucionalidad dedicada a los derechos de las personas mayores. Como les decía anteriormente, tenemos total disposición de poder hacer una discusión más extensiva respecto a las atribuciones que tiene el CENAMA en esta materia. Por eso nos acompaña también la directora subrogante acá, y podemos incluso trabajarlo con los equipos legislativos de esta comisión para poder, en el fondo, buscar una manera de cómo hacemos la socialización del trabajo que realiza CENAMA en materia de promoción de los derechos de las personas mayores, también las políticas y programas sociales que incorporan esa materia. Lo segundo es el reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derechos humanos en retroceso a una perspectiva asistencialista, ¿ya? Eso nos parece importante porque es parte de uno de los puntos centrales y focales que tiene la Convención Interamericana. Lo tercero es la participación y descentralización de la gestión políticas y programas del CENAMA, ¿ya? A propósito de la necesidad de entender que las políticas sociales no pueden ser homogéneas para todo el país porque hay condiciones estructurales distintas en cada una de las regiones, es que se requiere de poder trabajar en la descentralización y gestión de todos los programas de este servicio. En materia de brechas que son de carácter transversal, está la necesidad de fortalecer el enfoque de derechos humanos para las personas mayores y el envejecimiento activo en el marco normativo nacional y las políticas públicas. Para eso creemos que es importante avanzar sostenidamente lo más rápido posible en la aprobación del proyecto de ley que les estaba explicando anteriormente. Lo segundo es que se requiere avanzar en la transversalización del enfoque de género y de ciclo de vida en las políticas y programas, ¿no? Nosotros, desde el Ejecutivo, tenemos la convicción de que se requiere transversalizar todas las políticas sociales y todas las políticas públicas y todos los ministerios con enfoque de género. Para eso tenemos una coordinación, trabajar en un plan que permita avanzar en esa materia, pero es importante ir adaptando las políticas sociales hacia esa perspectiva. Y en materia del ciclo de vida, se debe entender de que es importante de que las políticas sociales que genera el Estado chileno tienen que tener coherencia y una interrelación entre ellas. Ese es otro de los desafíos que estamos trabajando y liderando desde el Ministerio de Desarrollo Social, precisamente porque nos parece que tener la perspectiva de ciclo de vida nos va a permitir aunar muchísimo mejor todos los programas que existen en el Estado y cómo dialogan entre ellos en materia de objetivos. Y eso es algo que nosotros consideramos que está ausente y que sí, les recomendaría poder leer, por ejemplo, el informe de la Comisión por la Cohesión Social que se desarrolló entre el año 2020 y 2021, que precisamente abarca parte de esa perspectiva. Eso fue un informe que se realizó con una comisión de seguimiento que tuvo este mismo ministerio, se lo podemos hacer llegar también para que esté en su conocimiento. En tercer lugar, se requieren instalar políticas de Estado en materia de envejecimiento para lograr una continuidad necesaria de los programas y los recursos adecuados en su implementación. Nosotros desde ya estamos trabajando en fortalecer la gestión y el presupuesto de los servicios descentralizados en materia de personas mayores y discapacidad, en conjunto con las directoras, precisamente porque nos parece importante que para poder avanzar en el reconocimiento de las personas mayores como sujetos de derechos humanos, precisamente que las políticas sociales tienen que tener capacidad no solamente de abordar desde la perspectiva de la pobreza, sino que también avanzar desde la perspectiva de derechos y universalidad. Y para eso nosotros tenemos una de las reformas estructurales que también hemos estado comentando en esta comisión anteriormente, que es el Sistema Nacional de Cuidados, que abarca en particular la población de personas mayores y personas con discapacidad
discapacidad o dependencia, en distintos grados de dependencia para poder, en el fondo, generar políticas que permitan prevenir esas dependencias y también generar una visión de responsabilidad en materia del derecho al cuidado, ¿ya? Y una cuarta brecha es la vinculación de los territorios con la Convención Interamericana, y ahí nos parece que es importante avanzar sostenidamente en trabajo con organizaciones sociales. Eso es parte también del trabajo que realiza el SENAMA y la vinculación con sus con las distintas comisiones de trabajo. Esta es una tabla, está quizá un poco extensa, se las podemos hacer llegar. También tenemos el detalle de cada una de las dimensiones en materia de avances y brechas. No sé si quieren, no tengo problema en leerlo, pero quizás pueda extenderme demasiado en la presentación. Francisca, sí, prefiero que lo envíe igual el documento, su presentación, porque igual la compartimos acá en el WhatsApp de la comisión. Sí, perfecto. Paula si ya tiene la presentación y les podemos hacer llegar otro documento donde tiene un detalle mucho más específico que esta tabla respecto a los avances y brechas por cada una de las dimensiones. Pero solo para poder cerrar mi presentación, las dimensiones son derechos humanos, libertades fundamentales y trato digno, salud integral y envejecimiento saludable, cuidados integrales y protección ante situaciones de riesgo, seguridad económica y social, autorrealización y desarrollo integral, protección judicial efectiva, avances en materia de participación e integración comunitaria y entornos físicos favorables, ¿ya? Y con esto voy a dar por terminada mi presentación. Solo quería mencionar dos cuestiones, recalcar que desde el Estado de Chile o desde el Ejecutivo, quienes tienen la función primordial de generar políticas sociales en materia de promoción y protección de los derechos de las personas mayores y las personas con discapacidad, son los servicios descentralizados que están bajo la supervigilancia del Ministerio de Desarrollo Social, y por tanto nos parece, a propósito de la discusión que estaban teniendo anteriormente, que ese trabajo se puede realizar en conjunto con el Ministerio. Y lo segundo, mencionar que no tenía ningún problema en esperar para que pudieran leer la carta que les había hecho llegar la directora o la coordinadora del área de la Dirección Sociocultural. Eso, Presidenta, le hacemos llegar la segunda parte de la presentación que acabo de hacer, y bueno, atenta a las preguntas también para cualquier duda que vaya surgiendo en esta discusión. Muchas gracias, Francisca. Y le pido, bueno, Paula, ahí nos mandas por favor la presentación. Y yo la mandé, ya, está en el grupal. Perfecto, Paulita. Y doy la palabra para algún diputado o diputada que quiera hacer alguna consulta. ¡Ay! Ya. Mientras, yo tengo dos preguntitas, Francisca. Mira, o creo que son tres. Espera, que se me perdió. Esto es lo que nos estabas contando, que se estaba tramitando en el Senado. ¿Qué gasto fiscal implica esto? ¿Más o menos? ¿O inversión? Sí. ¿Le respondo al tiro o espero todas las preguntas? Yo creo que vamos respondiendo al tiro, mejor, más dinámico. Ya. No se preocupe. No hay problema. Hasta el momento, lo que está en las indicaciones solo ruega gasto fiscal en el fortalecimiento del trabajo del servicio descentralizado que es el SENAMA. Ya. Y la otra pregunta que le quería hacer... Igual puedo complementar si quieren. Hay dos informes financieros que se están trabajando y que son de la comisión técnica donde están presentes los senadores, tienen conocimiento de aquello en materia del funcionamiento y cómo dónde se debería irrogar gasto en cada una de las líneas glosas presupuestarias del servicio para fortalecer su trabajo y funcionamiento. Perfecto. Yo le agradecería si nos pudiera hacer llegar los informes, porfa. No hay problema. Lo otro que le quería preguntar es, cuando usted mencionaba al principio que las funciones estas funciones ya están subsumidas o incorporadas en SENAMA, ¿cuántos abogados o abogadas están a disposición de las personas mayores? Perdón, es que me parece, Presidente, que es una pregunta que no es tan simple de resolver. Nosotros tenemos abogados a disposición que trabajan en el servicio, tenemos abogados de trabajo como para hacer el trabajo legislativo desde el Ministerio,
y que todos ellos están trabajando en un programa de buen trato. O sea, bueno, están colaborando con el Senama en el programa de buen trato y en el fortalecimiento de los proyectos de ley que están involucrados. Entonces, por tanto, no podría dar los números, sino que específicamente hay personas que cumplen funciones para poder promover políticas y programas específicos. Como te decía, les decía, el proyecto de ley, ahí tenemos a todos nuestros asesores legislativos del Ministerio en conjunto con el asesor legislativo de Senama trabajando en esta materia, y también tenemos profesionales del servicio en distintas, tanto a nivel central como a nivel regional, también trabajando en los programas particularmente que promueven las políticas de buen trato hacia las personas mayores. Gracias, Francisca. Diputado Melo. Sí, diputado Melo. Gracias, presidenta. Tengo una consulta y una opinión más que todo respecto a lo que planteaba Francisca Perales, ¿cierto? Porque, claro, una cosa es que se plantea que las funciones, ¿no es cierto?, están contenidas en Sename, perdón, en Senama, pero otra cosa es que sean efectivas, la verdad. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo la comisión, y en este caso el Poder Legislativo, releva este punto? O sea, el problema que tenemos hoy día respecto al maltrato de los adultos mayores, la no garantización de sus derechos, etcétera, ¿ya? En el fondo, todos los fundamentos que están contenidos en la propuesta respecto al defensor, ¿cierto?, de las personas mayores, ¿ya? Entonces, a mí me llama mucho la atención que se plantee que están contenidos, pero por otra parte se chutea hacia el futuro esto de que eventualmente va a existir un defensor, ¿cómo le llamo? Del pueblo, ¿no es cierto? Un eventual defensor del pueblo, ¿no es cierto?, que además debiera cumplir aquello. Entonces, yo creo que la comisión lo que debiera es acoger esta propuesta de defensor de las personas mayores, y debiéramos avanzar y presentar quizás la moción parlamentaria correspondiente, o aquellos que estemos de acuerdo con esto. Yo soy al menos de los parlamentarios que cree profundamente que este es un instrumento necesario, ¿ya? Dada todas las consideraciones que se han planteado acá. Porque claro, el Ejecutivo puede tener una visión, ¿no es cierto?, que es respetable, es legítima, pero también permítanos, desde el Poder Legislativo, cooperar y colaborar a que efectivamente podamos contar con una legislación que permita cumplir, ¿no es cierto?, con esta tarea, ¿ya? Porque la verdad es que si tampoco se tiene claro cuántos abogados hay, etcétera, o sea, yo la verdad es que creo que la comisión debiera tomar la decisión de avanzar sobre esta materia y de poder legislar. Esa es como la opinión, ¿ya? Sí. Más que una consulta, la verdad. Sí, no se preocupe. Diputado, la semana pasada nosotros de hecho tomamos el acuerdo. Tomamos el acuerdo de avanzar en ese proyecto a raíz de la exposición de Domingo y de Alejandro, Domingo Milos y Alejandro Reyes. Tomamos el acuerdo de trabajarlo de manera transversal, tocamos la campanita y todo, y la idea de que hoy día pudiera venir Desarrollo Social era justamente para que nos entregara su opinión, sus informes y sus comentarios con respecto a eso, porque a mí también me asalta un poquitito la duda que la función que dice que nos están planteando de Senama no es lo mismo que la que están planteando para la Defensoría, son absolutamente distintas. Es mucho más amplia, mucho más integral. Sí, porque además nosotros frecuentemente estamos escuchando que nos dicen ahora y anteriormente también Senama que no tienen atribuciones o son muy limitadas las atribuciones. Entonces, finalmente, y además que la protección, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores no se cumple en Chile. Y eso es, o sea, yo nunca he escuchado hasta el momento una persona adulta mayor que diga, sí, a cabalidad se cumple. Presidenta, por último, respecto al tema de este servicio, efectivamente, quizás para un momento cumplió una tarea importantísima. La sigue cumpliendo, por cierto. Sí. Pero los desafíos son tan grandes, tan amplios, que la verdad es que yo creo que está superado, la verdad. Entonces yo tengo la convicción de que la creación de esta defensoría va a permitir efectivamente que pueda contar, ¿cierto?, a nivel de una institución que cumpla con esa tarea. Acceso a la justicia y defensoría de las personas mayores. Así es. Diputado. Presidenta, dos preguntas, más o menos el mismo tenor del diputado Melo.
Una de los temas que se han planteado en esta comisión en la exposición es justamente cómo el CENAMA, que es el organismo encargado de promover políticas públicas en beneficio de los adultos mayores, se va a autofiscalizar, y es por ello que nosotros, o ha surgido la idea de tener una defensoría de las personas mayores, para que justamente alguien fiscalice y promueva los derechos de las personas mayores. No sé si lo entiende de esa misma forma, Francesca, ¿cierto?, para entender la lógica de que existe esta institucionalidad. Y en esa misma línea, y como lo dice el diputado Melo, existe una voluntad de avanzar en una defensoría para las personas mayores. Preguntarle derechamente si desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia existe la posibilidad de avanzar en esa línea, de constituir una institucionalidad como es la Defensoría de Personas Mayores para legislar en ello y poder implementarla como una institucionalidad que vaya en la fiscalización de la labor que desarrolla el Estado, el CENAMA, etcétera, en políticas públicas para adultos mayores. Eso, presidente. Gracias, diputado. Francisca tiene la palabra. Sí. Solo quería hacer una precisión, presidenta, que me están comentando. El defensor de personas mayores de Senama tiene 17 duplas sociojurídicas. Perdón, no le escuché, disculpa que se justo 17, se corta. sí, perdón, que el defensor de personas mayores de Senama tiene 17 duplas sociojurídicas en este momento, y se fortalece con las otras iniciativas que les comentamos, que el proyecto de ley de envejecimiento activo, y con la alternativa de ombudsperson, que es algo que nosotros, o ombudsman, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo, que tiene como objetivo también poder generar iniciativas específicas para cada uno de los segmentos de la población. Y eso nosotros ahí estamos acompañando al Ministerio de Justicia en la creación de ese proyecto de ley. Gracias, Francisca. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Y tampoco conectados? A mí me gustaría, si es posible, a pesar de que Juan Domingo y Alejandro están invitados a escuchar de oyentes, no sé si existe la posibilidad, pero de manera breve y precisa, Juan Domingo, que pudiera quizás hacernos un comentario o insumarnos respecto a la exposición de la subsecretaria. Si le parece, breve, así preciso como para ayudarnos a nosotros. Tiene que dar el micrófono, eso sí. O Alejandro, quien usted estime. Pero lo importante es que sea como bien. Sí, todos los dos. ¿Me escucha? Sí, sí, Ahí sí lo está, escucho. ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por esto de pasar de oyente a participar brevemente. Bueno, saludar a la subsecretaria. Es totalmente legítimo las opiniones, pero yo creo que se ha referido a dos instituciones que tienen bastante trayectoria en el mundo. Y también, digamos, desde Chile, en Chile se ha trabajado por la creación de la Defensoría del Pueblo del año 1985. Venimos trabajando en eso. Ha estado en los proyectos de la mayoría de los presidentes o candidatos a presidentes de la República en todo, y de presidencia de Estado. Entonces hay mucho trabajo que yo creo que sería como interesante como conocerlo mejor, cuáles son. Hay una propuesta, en la propuesta constitucional está la Defensoría del Pueblo, y también conocer más sobre la Defensoría de las Personas Mayores y la naturaleza de este organismo, que yo creo que ahí hay una diferencia sustancial de opinión, puesto que nosotros somos sociedad civil. Hay, digamos, 45 organizaciones que han creado esta alianza por la Defensoría de las Personas Mayores. Entonces, nos parece un poco brusco decir que esto ya está haciendo parte de las funciones del servicio de gobierno que se ocupa de los derechos de las personas mayores y del desarrollo, puesto que son de naturaleza totalmente distinta, subsecretaria. Son de naturaleza absolutamente que van en una línea, diría, complementaria, pero que no es lo mismo. Es decir, la defensoría, ninguna defensoría en el mundo pretende ejercer las funciones del órgano que de alguna manera observa o fiscaliza. Por el contrario, tiene un rol distinto. Tiene un rol precisamente de ser autónomo del gobierno, ser autónomo, de ser distinto a ese organismo que de alguna manera observa, vela por la protección de los derechos, pero con una función de que tiene las garantías para hacerlo y le ofrece un canal independiente al afectado para que pueda reclamar sus derechos y que no sea el propio gobierno o la propia institución ante la cual tiene que reclamar, cuando muchas veces son esas propias instituciones que por acción u omisión cometen la vulneración de los derechos de las personas, en este caso de las personas mayores.
Entonces, yo, para ser brevísimo, yo invitaría al diálogo. Aquí falta un actor que es la sociedad civil. Bien ha dicho el diputado Melo, es función de la comisión, es función también del gobierno. Este proyecto debería ser patrocinado por el gobierno. Entonces, por lo tanto, llamamos a conversar con la sociedad civil, que se mencione también en los discursos del gobierno la sociedad civil, porque somos actores en esto. Y ya digo, tenemos una amplitud enorme, estas 45 organizaciones, pero sobre todo es el mensaje que de una vez por todas cumplamos con el espíritu de la convención. El espíritu de la convención dice que deben participar las personas mayores en su propio destino, en las políticas públicas. Y aquí hay una política pública en la cual efectivamente hay un campo en el cual podemos nosotros desde la sociedad civil aportar. Entonces yo invitaría a través de esta vía que nos dé la audiencia, solicitada hace muchísimo tiempo, nos dé la audiencia al gobierno y que nos sentemos un día a conversar lo que es este proyecto, que conozcan a esta alianza por la Defensoría de las Personas Mayores y que podamos, digamos, hacer algunos puntos de acercamiento y con lo cual también lo podamos hacer con esta comisión que se ha mostrado dispuesta a avanzar en este proyecto. Así que, pero yo diría, por último, una especie de consejo, revisar un poquito los conceptos, porque en ninguna parte del mundo hay defensorías, porque hay una pseudo defensoría de personas, se llama el defensor mayor en el Senama, que son funcionarios del servicio. Entonces, no banalicemos las cosas, son cosas distintas, son funcionarios que se deben al servicio. Nunca van a ir en contra de su propio servicio, sería ilógico y sería antijurídico, además de que una persona dependiente de un servicio fuera en contra y que hacer acciones. Un organismo autónomo, reconocido por ley y por la Constitución, sin embargo, sí puede hacer esa función. Así que mi invitación es esa, es un diálogo abierto, sincero. Yo creo que a todos nos anima, todos los que estamos aquí, la más plena protección de los derechos de las personas mayores, y créanme de que, por lo menos en la experiencia mundial, estas experiencias sí contribuyen a dicha protección. Muchas gracias, querido Juan Domingo. Muchas gracias. Diputado Guzmán y después diputada Marisela. Presidenta, no respondió la subsecretaria a mi pregunta. Ahí don Juan Domingo fue mucho más explícito en señalarlo. Pero aprovecho que, ya que señaló que habían 16 duplas sociojurídicas, entiendo que dentro del Senama, que nos pudiese contar a la subsecretaria muy brevemente quién es, por su intermedio, presidenta, qué es una dupla sociojurídica, qué materias ven y dónde están distribuidas, dónde están funcionando estas 16 duplas que ella menciona. Y lo otro, nosotros tuvimos la semana anterior, a propósito de este mismo tema, al ministro de Justicia subrogante, que en ningún caso nos habló del defensor del pueblo, ni que este defensor del pueblo pudiese tener o no atribuciones respecto a adultos mayores. De hecho, ni siquiera lo dijo, y solamente nos dijo que esta era una materia que era propia del Ministerio de Desarrollo Social. Resulta que estamos conversando con el Ministerio de Desarrollo Social y tampoco nos dicen si hay una voluntad de hacerse cargo, como bien lo dice don Juan Domingo, a través de un órgano autónomo, independiente, de velar por los derechos de las personas mayores. Así que insistir en esas preguntas, presidenta, si podemos tener una respuesta. Muchas gracias, diputado. Y hagamos al tiro la pregunta de la diputada Marisela. Más que una pregunta, finalmente es frustra un poco, da incluso nostalgia, ¿no? Es una sensación especial la que uno siente al escuchar al señor Juan Domingo cuando habla de que escuchemos a la sociedad civil. O sea, yo creo que nosotros estamos en este lugar, en la Casa de la Democracia, elegidos por la sociedad civil, elegidos por las bases, por la gente que creen en nosotros. Yo fui, cuando yo quedé fuera por el sistema binominal, quiero hacer solamente esta apreciación, fuera por el sistema binominal, de haber tenido la oportunidad de estar en un escaño acá, con mucha ventaja de votación, con los colegas que pudieron entrar al Congreso. En el partido donde yo en ese momento militaba, que era el Partido Progresista de Chile, yo fui la ombudswoman, no sé cómo decirlo, ombudsman del tema de la gente mayor y sobre todo de los niños con cáncer. Créame que es algo que resulta, pero tiene que ser independiente, tal como lo dice el señor Domingo. No puede ser una parte digamos, de los mismos trabajadores o de los mismos funcionarios, porque, como lo dijo de la manera perfecta, no tengo para qué repetirlo, no podemos estar con alguien, sino que tiene que tener una autonomía, una defensoría.
Y ahí es donde yo me pregunto si existirá la disposición para eso. Yo hoy día, después de lo que acabo de decir, quiero pedirle una disculpa pública a Irina Caramanos, porque efectivamente ella puso en su carta yo no podría estar de acuerdo con la forma, o como ustedes quieran, pero sé que este gobierno tiene toda la disposición para avanzar en eso. Esto sería muy bonito para la ciudadanía que tuviéramos un defensor de las personas mayores. Le ofrezco esta disculpa no solo a ella, sino que a los funcionarios del gobierno también, que se sintieron un poco agredidos por mi forma de pensar. Yo de verdad que creo que son estos los lugares donde podríamos estar. Efectivamente, ella no podía estar hoy día, y la excusa en la carta. Bueno, dicho esto, yo me siento bastante triste y frustrada, porque esta comisión debería tener una relevancia mayor, debería tener una importancia mayor. Y así me toque lo que me toque enfrentar, voy a seguir defendiendo a los adultos mayores. Y así me toque tener que recibir palos, voy a seguir recibiendo, no importa. Porque a mí me eligieron ellos, a mí me eligieron las personas de mi distrito. Y si no están las personas para dar la cara, las tenemos que dar nosotros. Hice lo que mejor pude, muchas gracias. Gracias, diputada, y esta comisión tiene una relevancia importante, Dipu. Y nosotros tenemos la obligación de darle dignidad y honra al papel que estamos acá hoy día trabajando. Así que, diputada. Gracias, presidenta. Bueno, primero valorar las palabras de la diputada Santibáñez. Me consta que la diputada Santibáñez y usted, presidenta, han dado todo por esta comisión, han dado todo por los adultos mayores, por las personas con discapacidad. Y la verdad que a mí también me deja una sensación triste la comisión de hoy día. Siento que no se está valorando el trabajo y la importancia que tienen los adultos mayores en nuestra sociedad y lo invisibilizados que están. Nosotros le estamos poniendo corazón a esto y bueno, lamentablemente hoy día no vino la señora Caramanos, tampoco vemos un apoyo desde el Ministerio de Desarrollo Social en este minuto. Creo que todos queremos remar para el mismo lado y queremos finalmente que exista una defensoría del adulto mayor, queremos que estén mejor. Conocemos casos reales, nosotros somos de terreno, estamos en la calle, conocemos sufrimientos de verdad. Y por eso nos importa tanto, y por eso nos emociona, y por eso nos entristece cuando nos sentimos el apoyo. Espero que la próxima sesión, presidenta, sea mejor y realmente se valore lo que estamos haciendo, y más que lo que estamos haciendo, se dignifique a los adultos mayores de este país. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Y según ustedes mismos me han pedido, yo creo que establezcamos mejor la invitación nuevamente, ¿ya? Para la próxima semana. Sí, ¿tomamos el acuerdo? Sí, tomamos el acuerdo. Sí. Lo que pasa es que a veces yo soy más laxa con el tema de las voluntades y las personales, pero sí, es mejor establecer la invitación y que podamos dialogar. Ese es el punto. Francisca Perales, ¿sí? Francisca, ya, no la había visto la mano. Sí. Francisca. Sí, gracias, presidenta. Me parece que es importante aclarar un par de cosas que fueron parte de la presentación. Yo me referí a las duplas sociojurídicas del Senama, a propósito de la pregunta que me hizo usted, presidenta, pero nosotros entendemos y compartimos que la fiscalización tiene que ser a través de organismos autónomos. Y tal como lo dije en mi presentación, nosotros creemos que la Defensoría de las Personas Mayores está contemplada en la iniciativa que vamos a presentar, que es la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Y eso fue ratificado también en esta comisión por el subsecretario de Justicia, que entiendo que en ese momento estaba como ministro subrogante, cuando dijo que desde el Ejecutivo se va a presentar un proyecto de ley que impulse la Defensoría del Pueblo, que contemple un espacio específico para el trabajo en materia de protección de los derechos humanos de las personas mayores. Por tanto, la creación de un organismo autónomo que fiscalice por parte del Ejecutivo va a ser promocionada, pero va a ser promocionada desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo o del Ombudsman, ¿ya? Y eso quiero que quede bastante claro en mi intervención. O sea, y no tenemos ningún problema tal cual como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, de seguir dialogando con las organizaciones sociales, con la sociedad civil, para ver cómo avanza y cómo podemos hacer un trabajo articulado y conjunto
en esta materia en particular, ¿ya? Y desde ya nosotros hemos estado conversando con distintas organizaciones, con FRUCAM, también lo hemos visto con la organización que representa el señor Juan Domingo, y estamos siempre disponibles a trabajar y a dialogar cuando sea necesario para poder ver cómo hacemos ese trabajo, porque nos parece que la manera virtuosa de hacer política es precisamente la articulación entre la política y la sociedad, de no distanciarla, sino que tiene que ser parte de ese trabajo permanente, y la generación de mejores políticas públicas va de la mano desde esa perspectiva, y esa es una disposición del gobierno en su conjunto, ¿ya? Entonces, por tanto, dejando eso, claro, diciendo que la Defensoría para las Personas Mayores, para nosotros, está dentro de la iniciativa de la Defensoría del Pueblo, que es un proyecto de ley que se va a presentar por parte del Ejecutivo. Sí, tenemos total disposición de seguir avanzar, y las funciones que corresponden al SENAMA tienen que ver con la promoción de los derechos de las personas mayores, y por tanto, y no de las labores de fiscalización. Ahora, sí existen, a propósito de la pregunta que hizo la presidenta de esta comisión, la diputada Marzán, duplas sociojurídicas que ayudan a derivar casos en materia de asuntos jurídicos o de regulación en temas de personas mayores, y esas son las 17 duplas sociojurídicas donde existen, para responder la pregunta al diputado, una por cada región y 2 en la región metropolitana, pero que no tienen bajo ninguna intención traslapar las funciones de fiscalización correspondientes que son a los organismos autónomos. Eso, Presidenta, también para poder responder algunas de las preguntas que habían surgido, y como siempre manifestar nuestra disposición para seguir trabajando en conjunto con la Comisión estas temáticas. Perfecto, muchas gracias, Francisca. Sí, diputada Bulnes. Excúseme, y no quiero entrar en una discusión que pueda ser desagradable, pero lo que dijo el ministro de Justicia es exactamente, no tiene nada que ver con lo que está señalando la subsecretaria de Desarrollo Social. Él habló de que la defensa de los adultos mayores se proporciona a nivel de capitales regionales y no de todas las capitales regionales, que son las corporaciones de asistencia judicial las que atienden a las personas mayores, en un 15% a personas mayores y en un 92% causas por violencia intrafamiliar. Habló de la defensa penal, de la Defensoría Penal Pública para los casos en que los adultos mayores incurran en conductas, digamos, de infracción de ley. Y no habló de nada más. O sea, sinceramente se le preguntó por una defensoría, dijo que no. O sea, estamos hablando de dos cosas completamente distintas, son dos discursos diferentes. Y a mí me encantaría que el discurso real sea el que nos está explicando la subsecretaria de Desarrollo Social, porque la verdad, la intervención del ministro subrogante de Justicia fue muy interesante, pero en este aspecto nada, fue cero. Yo lo lamento porque usted sabe que yo soy oficialista y defiendo altamente este gobierno, pero para mí el tema de las personas mayores es un tema importante, no solo porque yo soy persona mayor, sino además porque uno ve en su vida diaria y en su ejercicio profesional, que yo tengo un ejercicio profesional de 40 años, la manera como se trata a las personas mayores. Entonces, es un tema que es muy difícil. La defensa de las personas mayores, no solamente a nivel de lo social, también a nivel de lo jurídico, también en los tribunales de familia, también en los tribunales civiles, en todas partes la persona mayor entra con un hándicap. Entonces, el defensor de las personas mayores es un tema que no está más allá de la sola Defensoría del Pueblo, es una defensa especial, como la defensa de los niños es una defensa especial. Exactamente, ese es un tema y no podemos obviarlo. Desgraciadamente, no es un tema que pueda ser obviado. Excúseme que soy un poco vehemente, pero lo digo desde el cariño que siento, además por este gobierno. O sea, yo creo que hay que tener una visión específica por los adultos mayores, como también por los niños, como también por las mujeres. O sea, cuando hablamos de una perspectiva de género, también en el género están las personas mayores.
Gracias, diputada, y me sumo a sus palabras porque yo también estaba preguntándole a Matías, porque de repente entre tanto tema y tanto WhatsApp e información que llega, y dije a lo mejor yo me confundí, y le estaba justamente preguntando si había, en qué momento, y efectivamente no recuerdo, concuerdo con lo que Yo usted dice, también, ¿no? estamos, sí, no, si tenemos esos apuntes y los mismos apuntes, y lo otro que yo creo que con el correr del tiempo, y por algo también surge esta comisión, las necesidades y las demandas son distintas, se hacen mucho más fuertes, se hacen necesarias y se hacen urgentes. Entonces, por eso van naciendo estas necesidades y nace esta propuesta, este trabajo tremendo que han hecho Juan Domingo, Alejandro Reyes, con todo el grupo de personas que está involucrado en lo que ellos están haciendo, abogados, abogadas, porque hoy día las demandas lo hacen necesario. Así que bueno, yo agradezco nuevamente que haya estado Juan Domingo, Alejandro acá exponiendo y también Francisca, su presencia y su exposición y nos quedan muchas inquietudes y dudas que resolver, así que espero que sigamos conversando, ¿ya? Conversando respecto a este tema y a hartos más que nos plantea justamente el trabajo que estamos desarrollando en esta Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. ¿Mm? Gracias. No sé si quiere acotar algo, Francisca, antes de despedirla. Muy, muy cortito, Presidenta. Sí. Es que me parece, primero, aclarar, la Defensoría del Pueblo es una medida comprometida en nuestro programa de gobierno. Por tanto, se va a presentar un proyecto de ley y que incorpora defensorías temáticas donde está para personas mayores, personas con discapacidad, etcétera, ¿ya? Ese trabajo nos parece que tiene que realizarse en diálogo con organizaciones sociales. Recalco ese punto en particular. Respecto a lo que estaba diciendo la diputada Mercedes Bulnes, nos parece son medidas que no son excluyentes. Una cosa es la presentación de este proyecto de ley, otra cosa son las acciones que toman los distintos ministerios en términos de sus prestaciones. Una es la prestación que entrega el Senama a través de estas duplas sociojurídicas, que son abogados con psicólogos, y otra cosa son la oferta que tiene el Ministerio de Justicia, donde están las corporaciones de asistencia judicial, que también que no son excluyentes. A lo que voy es, una cosa es que nosotros no nos vamos a remitir a solamente las iniciativas ya existentes, sino que se va a presentar este proyecto de ley porque es un compromiso de nuestro programa de gobierno y por tanto, como les decía, recalco ese punto porque me parece importante dejarlo muy claro. Gracias, Francisca. Diputado Melo. Sí, gracias, Presidenta. Mire, le quiero decir al gobierno lo siguiente, porque la verdad es que una cosa es que el gobierno estime que no es conveniente ingresar un proyecto de ley al respecto, ¿ya? Y otra cosa distinta es el Poder Legislativo. Y ojalá que lo comprenda de esa forma. Ojalá que el gobierno cumpla con su programa y presente el defensor del pueblo. Mientras la comisión trabajará, me imagino, en la legislación de este proyecto de ley. Y en su momento, como se ha hecho en otras ocasiones, bueno, yo me imagino que el gobierno tendrá bien a incorporar esta moción en el marco de su proyecto de ley. Y lo hará en el mensaje, me imagino, porque al menos eso se ha hecho en otras ocasiones, ¿ya? Pero lo que no puede hacer la comisión y este Poder Legislativo es dejar de cumplir su tarea. Porque al gobierno le parece que eventualmente en el futuro, en un proyecto de ley, va a incorporar una cápita respecto a la Defensoría de las Personas Mayores. ¿Ya? O sea, yo también quiero ser claro y señalar a la subsecretaria, al menos para que tenga consideración respecto a lo que pensamos nosotros y nosotras acá en la comisión, ¿ya? Y lo quiero decir con mucho respeto, pero la verdad es que yo creo que es tiempo que presentemos luego la moción parlamentaria para poder avanzar en esta legislación. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. Diputada Santibáñez, y vamos cerrando. Sí. Presidenta, independiente de todo lo que se ha conversado, si nosotros revisamos la carta recibida de Irina Caramanos, es evidente que no sé si la insistencia de invitarla nuevamente, cuando en la carta estipula efectivamente que no es su labor, qué sé yo, que hay un cambio, digamos, todos leímos la carta, disculpen la sensación de nervios que tengo, pero efectivamente yo creo que no es la persona que deberíamos insistir en invitar, porque la respuesta ya está dicha. ¿Qué más le vamos a preguntar que ya nos contesten? Porque efectivamente
La respuesta es clara, más allá de la forma, más allá de lo que podamos criticar acá, no es ella la persona a la que le tendríamos que hacer la pregunta porque no va a ser ese el estamento que se va a encargar. Así que yo pondría acá sobre la mesa si es conveniente quizás pensar en otro invitado o no cursar esta invitación, Presidenta, porque sería insistir en algo que ya tiene respuesta, nos guste o no nos guste la respuesta. Sí, lo que Sí, pasa es que, quería dejarlo, claro, porque efectivamente sí. al pensarlo, en insistir en esta, ya puede darnos la misma respuesta y insistir en una... Esa es mi posición, Presidenta. Sí, lo que pasa es que yo justamente había dejado como abierta esa posibilidad para que nos respondieran, eh, para acomodar en el fondo los tiempos, de que uno no conoce los tiempos, ni las urgencias, ni los imponderables, pero porque la misma comisión insistió, yo tomé el acuerdo, ¿ya? Entonces, en el fondo estoy siendo un accionar o te estoy teniendo respuesta a lo que la comisión solicita de manera democrática. Así que eso. Nicolás? Hola. Bien, gracias. Ah, pensé que quería intervenir. Ya. Pero di su mensaje, el que me dio hoy día. Sí. ¿Mm? Presidenta, muy sencillo. Yo, bueno, entiendo a la diputada Santibáñez y de verdad que creo que la carta dice mucho. La carta carece de sensibilidad, carece de priorizar un tema que es muy relevante, que esta es la Comisión de Personas Mayores. Todos los que estamos acá quisimos estar en esta comisión porque tenemos un afecto especial por las personas mayores con las cuales compartimos nuestros distritos, quienes siempre están disponibles para escucharnos, siempre están disponibles para proponer, para ayudar, para colaborar, pero parece que el Estado lo sigue postergando. Nuestra solicitud de invitación era justamente porque el decreto que creó el gabinete Irina Caramanos, que luego se llamó Coordinación Sociocultural, excluía de los grupos prioritarios sobre los cuales iba a trabajar a las personas mayores, y queríamos saber en esta comisión si se iba a trabajar con las personas mayores desde la coordinación sociocultural. La carta de respuesta efectivamente no dice que se va a trabajar con la coordinación, sino que dice que existen distintas instituciones que se van a hacer cargo del trabajo sin rango etario, sin distinción etaria, y después señala que el programa de gobierno distingue ciertas vías de trabajo. Yo creo que nuevamente se está postergando a las personas mayores y voy a acompañar al diputado Melo en que si el gobierno no nos quiere hacer o presentar iniciativas que vayan enfocadas en apoyar a las personas mayores, seamos nosotros quienes levantemos iniciativas y un poco tratemos de visibilizar a un sector postergado de la población que lo necesita y lo requiere de forma urgente. Por tanto, entiendo que ya está tomado el acuerdo, pero también creo que lo que dice la diputada Santibáñez tiene mucha razón. La respuesta ya está dada y ahora nos toca a nosotros actuar. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Quién había pedido la palabra? ¿Alguien? ¿No? ¿Nada? Ya. Pero solo quiero que quede claro que yo no estoy señalando que el gobierno no tiene empatía respecto a la problemática de las personas mayores, solo que el Poder Legislativo tiene un rol que cumplir. ¿Ya? Y quizás la estrategia del gobierno va por un carril y quizás la estrategia del Poder Legislativo va por otro, pero en algún momento se van a encontrar. Nosotros queremos ser parte de las soluciones. ¿Ya? Lo que no podemos hacer es no dar la señal político-legislativa respecto a un tema que está puesto acá en la comisión y que debe ser, a mi modo de ver, legislado. Punto. Eso es todo. ¿Ya? Pues tampoco generar como una contradicción que no es tal. ¿Ya? El gobierno tiene una estrategia, uno la puede compartir o no. ¿Ya? Yo voté por el gobierno la segunda vuelta, somos parte de aquello, pero también la Cámara de Diputados tiene un rol que cumplir. Y yo creo que esto no es contradictorio con después la presentación del defensor del pueblo. Si efectivamente es así como se señala acá, me imagino que ese mensaje presidencial incorporará las iniciativas que están acá en el Parlamento. Y yo creo que eso no es contradictorio con nada. Lo único que estamos haciendo acá es dar una señal política a la ciudadanía, a la opinión pública, que es necesario legislar aquello. ¿Ya? Eso es todo, Presidenta. Ya. Gracias, diputado Melo. Sí, no, si no, jamás retaría a nadie. No, disculpa, diputada. No, y tampoco yo sé que como presidenta, la voy a dar. Yo sé que como presidenta y también sé que cuando las personas somos jefes o jefas de bancada hay atribuciones, pero que en lo personal no me gusta de repente aplicar
ese rol que muchas veces es dictatorial. No me gusta, ¿ya? Yo creo que ya los que consideramos que vivimos en una etapa de dictadura en nuestro país, con todo respeto, yo creo que es lo que menos queremos tener, ni asumir roles así. Por eso me gusta que esto sea abierto, que sea democrático, y sí llamar a que el diálogo sea más fluido, ¿ya? Que los mensajes o las reuniones sean con más tiempo, porque así uno se planifica. Uno tiene un plan en la cabeza, estas reuniones son súper acotadas, estas comisiones son muy cortas, entonces todo es tan conversable, es tan rico además contar y saber lo que está pasando, y es tan humano que se presenten situaciones imponderables. Ahora mismo yo pedí urgente en el grupo, por favor, que alguien tome la presidencia, estaba en salud pidiendo que se pusiera en tabla con el diputado Santana, Juan Santana, un proyecto que tiene que ver con el tema alimentario, entonces estaba preocupada, pero son imponderables que con voluntad, y la diputada tomó, y todos sabían, y estábamos todos como alineados en un tema, para que no se suspendiera el objetivo de esta sesión. Y fue un imponderable. Entonces, entender eso, entender que las cosas suceden, que no hay en absoluto mala intención, nada, eso hay que descartarlo, por lo menos de mi parte, en absoluto. Y el diálogo siempre va a enriquecer y va a aclarar los puntos, sobre todo en disenso, que podamos tener. Nada más que eso, sí, es súper simple. Ahora, si quieren borrar el acuerdo, tomamos el desacuerdo y lo campaneamos. Yo no tengo ningún problema en hacerlo, de verdad, porque tampoco siento que nos tenemos que desgastar en algo. Yo prefiero avanzar. Esto no es una riña, ni es un encuentro, ni es una pelea, en ningún caso, jamás. Y siempre se planteó, y cuando yo sabía que las diputadas habían mandado esa carta, solicitud, yo dije, es un acuerdo y es una invitación a dialogar y a informar. Bienvenido, ya, bienvenido eso, pero jamás existe la intención, no. O sea, por favor, borremos de la cabeza ese doble discurso que de repente se da tan en política, que uno dice una cosa y dice, yo sé que por debajo quisiste decir eso, el subtexto, que lo usamos mucho en teatro. No, el subtexto. No, acá lo que se dice es, lo que se dice es. Entonces, la claridad y las buenas relaciones y las buenas intenciones yo creo que tienen que primar. Y si quieren tomamos el desacuerdo, yo no tengo ningún problema. Sí, diputada. Con la máxima admiración y cariño que yo le tengo a usted, simplemente decirle a esta mesa, más allá de las sensaciones, vuelvo a decirlo, que la coordinación, en la carta lo que queda claro, como bien lo decía el presidente, o sea, perdón, el diputado otra vez suyo, la coordinación sociocultural y sus fundaciones no tienen relación alguna con el tema de adultos mayores. Eso es lo que queda claro y estipulado en esta carta, que lamentablemente, lo tengo que decir, yo juego siempre con la cara descubierta, y ustedes me conocen, por lo menos los diputados que llegaron, y efectivamente, yo lo hubiese sabido antes, habría tenido los argumentos para efectivamente decirlo acá. Lamentablemente no me encuentro de sorpresa, venía de un viaje, no tenía estos argumentos, pero esto dice claramente que, entonces, volver a traer o volver a invitar a Irina, en este caso Irina Caramano, para que nos diga exactamente lo mismo, y no vamos a avanzar. Si buscamos a quienes, quién está efectivamente en ese lugar y quiénes nos va a ayudar a avanzar con nuestros proyectos de ley, nuestra legislación, con las personas adultas mayores, a esa persona deberíamos, a esa instancia deberíamos citar acá, porque si no va a ser una real pérdida de tiempo, lo digo en beneficio de nosotros mismos, como legisladores de acá, de todos los colores políticos. Si no entramos, bien, como bien lo dijo la presidenta, por eso yo quería dejar muy claro estipulado. No se leyó la carta, pero cada uno la leyó, y usted bien entendió, presidenta, a través suyo, que hay como gobierno, una nueva dinámica, pero es claro y evidente. Gracias, presidenta. Diputada. Presidenta, es que ¿sabe lo que pasa? Que si en el fondo nos quedamos con la sensación de que se envió una carta, se nos dio un portazo y que la organización sociocultural, como se llama ahora, ya eliminó a los adultos mayores, nos quedamos con la sensación de vacío. O sea, si la eliminaron será por algo, porque la mandaron a otro lugar, porque esa función la hará otra persona. O sea, sería bueno que nos explicaran, y que nos explicaran, como usted dice, mirándonos a la cara, en una relación de confianza, porque si no, finalmente queda esa sensación de que, bueno, ya se eliminaron los adultos mayores de ahí, y yo creo que a la ciudadanía le va a pasar un poco lo mismo, porque si los adultos mayores eran una prioridad histórica de esa organización, de años, de años, de años, por lo menos que se nos expliquen por qué se decidió cambiarlo de ahí a otro lugar, porque yo voy a darle en el fondo la buena fe a la diputada Santibáñez, que el gobierno sí está preocupado de los adultos mayores. Entonces, dando la buena fe,
me encantaría que me explicaran la razón de sacarlo de ahí y ponerlo en otro lado, o si a lo mejor todavía cabe la esperanza de que haya algo que se va a hacer ahí, no sé. Siento Ya. que es importante que nos vengan a explicar. Hagamos lo siguiente, lea la carta, diputada, por favor. Sí, leámosla mejor, ¿ya? Honorables integrantes de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, junto con saludarles muy cordialmente, quisiera agradecer la invitación que amablemente se me ha extendido la comisión a exponer sobre compromiso de la coordinación sociocultural con los adultos mayores de nuestro país. Lamentablemente, debido a compromisos previamente adquiridos, no podré participar de esta instancia, no obstante a ello, con gusto y por medio de la presente, procedo a responder las inquietudes que me han manifestado las diputadas y diputados honorables. En primer lugar, señala que la coordinación sociocultural de las fundaciones de Derecho Privado Prodemu integra Tiempos Nuevos, orquestas juveniles e infantiles, Artesanías de Chile, todo Chile, Chilente, no han adoptado enfoques que orientan la labor que se realiza sin distinguir por grupos etarios de la población, ya que el trabajo que se desarrolla es integral e interintegracional. Intergeneracional. Perdone, diputada. Al respecto, es relevante destacar que, en términos generales, el trabajo que desarrollan estas funciones impacta directa o indirectamente en la vida de las personas mayores. Luego, en particular, el trabajo que desarrollan algunas instituciones tienen líneas programáticas especialmente dedicadas a las personas mayores. Así, solo como ejemplo de esto, la oferta programática de Prodemu durante el año 2021 se encuentra con que un 17% de los asistentes corresponden al grupo de personas mayores. No obstante lo anterior, el desarrollo de las personas mayores es uno de los temas de principal prioridad del actual gobierno y que, por lo mismo, se encuentra desplegado a través de diversos organismos y programas. Por una parte, y como es de conocimiento de la Comisión, existen diversos programas en instituciones públicas que se dedican de manera regular y específica a la población de personas mayores. Principalmente el Servicio Nacional de Adulto Mayor desarrolla programas tales como Centros Diurnos del Adulto Mayor, Programa del Buen Trato, comunas amigables con las personas mayores, condominios de viviendas tuteladas para adultos mayores, Consejo Nacional de Protección de la Ancianidad, ciudadanos domiciliarios, envejecimiento activo, establecimientos de larga estadía para adultos mayores, participación y formación de dirigentes mayores y voluntariado país de mayores. Por otra parte, dentro de los planes de recuperación y apoyo a la población y especial atención a personas mayores, ha sido primordial para el gobierno. Es por ello que en el plan de recuperación inclusiva se ampliaron los recursos destinados a centros diurnos del adulto mayor, pudiendo sumar a este programa a nuevas comunas. De igual manera, se propuso extender la cobertura de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, pudiendo abarcar todas las regiones del país. A su vez, el programa de gobierno incluye diversas medidas referidas al Sistema Nacional de Cuidados, cuya población objetivo serán niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores con o sin dependencia y personas cuidadoras. Este se conformará en los siguientes pilares: la corresponsabilidad social de los cuidadores, participación de la comunidad, universalidad, pertinencia local e interculturalidad, cuidados comunitarios, prevención, retraso de la dependencia y gestión de datos. Finalmente, y respecto a la solicitud para informar sobre los recursos, inversiones y programas que se han implementado en la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República desde su creación a la fecha, parece conveniente señalar que dicha información debe ser solicitada y facilitada por la propia Dirección Administrativa, quien se encargará de la administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la Presidencia de la República, tal como estipulan las funciones en la resolución exenta correspondiente. Les saluda cordialmente, en valoración y disposición a poder colaborar con el trabajo que realiza la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, Irina Caramanos, Coordinación Sociocultural. Gracias por permitirme leer la presidenta. Gracias, diputada. Bueno, no sé si alguien quiere solicitar la palabra, porque estamos igual dentro del tiempo. Diputado. Yo creo que sí, la diputada Santibáñez, Marisela, solicita que no se invite, independientemente que hayamos tomado el acuerdo, no sé si es posible que eso lo podamos refrendar, entendiendo la lectura de la carta, entendiendo que además una cosa de competencias,
no debiera excusarse la invitación, solo a propósito de eso, o sea, porque si le vamos a preguntar sobre Blanco y ella no tiene por qué responder sobre Blanco, sino que sobre otras materias, más que nada es eso, ¿ya? No sé si es posible hacerlo, o si existe el acuerdo de toda la comisión, no sé si reglamentariamente se requiere la unanimidad, no lo desconozco, pero no sé si eso, Sí. no sé si eso es posible. Si no, bueno, que se mantenga el acuerdo, yo la verdad que no. Yo no tengo problemas en seguir avanzando y la verdad y cerrar el tema. Por un tema de avanzar, de no quedarnos atrás y de no, mira, finalmente de no armar de esta situación algo que la verdad no teníamos intención de que sucediera. Yo creo que es eso, yo creo que es más que nada eso. Diputada. Sí, presidenta, es que yo encuentro que, como usted bien dice, cierto, se ha enredado un poco el tema, pero ya hay un acuerdo. Entonces yo creo que eso hay que respetarlo y ahí cerrar, cierto, el tema porque no podemos, cierto, empezar a enredar aún más las cosas, pero ya se estableció algo. Entonces yo solicito que se mantenga el acuerdo, ya está, y que ya se pidió que se invitara nuevamente y ahí queda el tema y pasemos, porque tengo entendido que la tabla incluso nos queda todavía un tema pendiente. Sí, pero no vamos a alcanzar porque son las 19:17. Dígame, diputada. Yo creo que más allá de la terrible frialdad de la carta, que impresiona por su frialdad, sí se reconoce que hay una preocupación por los adultos mayores, independientemente de que se dice de una manera helada. Por lo tanto, creo que sería interesante profundizar, porque puede ser, probablemente no es ella la que escribió la carta, sino que le encargó a alguno de sus asesores, que lo contestó de una manera tal vez inadecuada. Poco empática. Extraordinariamente poco empática, pero sí alude a preocupación por todos los grupos y entre ellos los adultos mayores. Por lo que me parece que sería importante ver si las fundaciones socioculturales de la Moneda tienen una empatía especial por grupos que para nosotros son particularmente empáticos, porque como todos hemos dicho, esta comisión está formada por gente que está interesada en los adultos mayores y en los discapacitados, más allá de nuestras posiciones políticas. Entonces también nos interesa que sea una preocupación de toda la sociedad. Y me parece que es importante también en ese sentido, de repente influir en personas que pueden tener influencia en su actividad específica, por los grupos que a nosotros nos interesan. Perdón, diputada, no le entiendo. Como en Yo conclusión... mantendría el acuerdo y hablaría con ella. Ok. Ya, lo que pasa también es para que no quede la sensación de esa frialdad espantosa. Cortito, hablen más sotoboche, chiquillas, porfa. Presidenta, solo bajo la lógica de que se mantiene el acuerdo, podríamos en la invitación manifestar la preocupación de la comisión por la eliminación o supresión desde la coordinación sociocultural de un grupo prioritario como son las personas mayores. O sea, dejarlo claro que ese es el motivo por el cual nosotros estamos pidiendo la asistencia de la señora Irina para efectos de saber los motivos por los cuales se suprime, se elimina de la labor de la... Que esa es la génesis que tenía Justamente. la solicitud de las Entonces, diputadas. no sé si lo podemos dejar como parte de la citación, para que ella sepa que ese es el motivo que nosotros manifestamos como comisión. Es que se había planteado así anteriormente. ¿Presidenta? Póngase, estamos... Sí, tiene la palabra diputada exacto, y en Francesca. el tenor de lo que decía el diputado que me antecedía, que también cuando hicimos la invitación, reiteramos la invitación, también colocamos, cierto que si no podía asistir, ella perfectamente podría enviar a un reemplazante. Entonces también ese espíritu, nosotros redactamos la invitación, reiteramos la invitación. También quiero reiterar ese punto. Gracias, diputada Santiago. Presidenta, ¿está pidiendo la palabra? Francisca. Sí. Estamos terminando, le pido que sea muy breve, porfa. No, la verdad es que era para excusarme, que me tengo que retirar. Ya. Y estaba pidiendo la palabra hace bastante no minutos, se preocupe, si se extendió. pero solo reiterar dos cosas. Sería importante y quizá interesante consultarles respecto a si
si se ha podido avanzar en materia de tener intérpretes de lengua y señas en las sesiones de las comisiones y la sala de la Cámara. Nosotros estamos a total disposición de poder ayudarles en esa materia, en generar las capacitaciones correspondientes, en las políticas o los programas para poder realizarlo. Eso es una primera cuestión. Lo segundo, dejar muy clara la disposición de diálogo, precisamente porque es este ministerio, a través del rol que se le otorga por ley y la coordinación intersectorial, el que tiene la obligación de presentar iniciativas en materia de personas mayores y de personas con discapacidad. Y por tanto, desde allí nosotros entendemos que el rol que tiene que tener el Ejecutivo o el gobierno en relación a este trabajo es a través de este ministerio, y la coordinación intersectorial con las otras áreas del gobierno la realizamos desde este espacio también. Dejar esa disposición de ya seguir dialogando y poder presentar iniciativas y trabajo conjunto en el entendido que existen roles distintos, como muy bien dice el diputado Melo. Perfecto. Igual le digo que nos eche una ayudita, Francisca, porque nosotros mandamos una carta a la corporación para pedir lengua de señas para esta comisión el año pasado. Perfecto. Y se nos dijo que no se podía. Ahora volvimos a reiterar porque hay muchas personas que se conectan. Entonces es de todo sentido que tengamos un o una intérprete de lengua de señas. Sí, diputada. Me despido, presidenta. Sí, vaya nomás, vaya. Francisca, muchas gracias por, Que esté muy bien. su Hasta presencia. luego. Muchas gracias, que esté bien. Chao, chao. Presidenta, ya estamos terminando la sesión. Yo quisiera, a través suyo, jamás voy a pretender deshacer un acuerdo, y menos si lo está pidiendo la diputada Francesca, que le tengo un gran aprecio. Pero claramente, por ser parte de una diputada de gobierno, existe la disposición de la ministra del Desarrollo de estar acá, ojalá a lo antes posible, para que nos respondan efectivamente esto en base a la respuesta que ya tuvimos de la carta de Irina Caramanos, donde efectivamente nos deja claro que en este caso esta corporación no tiene incidencia en el tema. Sí la tiene nuestra ministra del Desarrollo Social, que podría comprometerse a venir. Por lo tanto, ese acuerdo hecho se podría deshacer por acuerdo también de esta misma comisión para avanzar, porque si no, no vamos a avanzar en estas respuestas tan necesarias y en este compromiso que yo le agradezco a través suyo, Presidenta, a la diputada, que crea en que efectivamente aquí hay un compromiso. Se lo estoy dando como palabra personal, como diputada de gobierno, pero si queremos avanzar, las respuestas que hoy día tenemos, más allá de la molestia que pueda manifestarla cada uno acá como quiera, podemos tener a la ministra de Desarrollo Social en la misma posición que estaría Irina Caramanos, que no nos va a poder contestar lo que sí nos puede contestar la ministra de Desarrollo Social. Yo en eso me comprometo. Sé que puede llegar directamente está un representante de gobierno acá, el mensaje, para que sea la próxima semana la presencia de la ministra. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Yo creo que esto es unánime, ¿no? Sí, presidente. Perfecto. Esto tiene que ser unánime, y la verdad es que aunque yo tuviera la facultad de deshacer un acuerdo, no lo haría. Lo dejo instalado. No lo haría. Entonces yo les pido igual, amablemente, que tomemos el acuerdo en solicitud a lo que dice la diputada. Yo entiendo lo que plantea también la diputada, pero yo me pongo a disposición de lo que la comisión decida. Sí, absolutamente. Que invitemos a la ministra de Desarrollo Social. Diputada Cata y diputada Bulnes. Presidenta, mire, yo entiendo la situación muy incómoda que tienen sobre todo la diputada Santibáñez y usted, porque ser diputados oficialistas, y que me imagino que les están mandando WhatsApp diciendo que a lo mejor ella no quiere venir, o no sé, pero yo creo que es mejor las cosas conversarlas y que esté presente y que nos explique. Si es tan fácil como que nos explique las cosas, o sea, eso evita todo tipo de eluguraciones, en el fondo de pensar de que no quieren tener ese tema en la Corporación Sociocultural. Yo creo que las decisiones las toman de buena fe y por algo, pero lo más fácil es que nos expliquen personalmente y se genere una relación de confianza. Acá todo esto lo único que ha generado es más desconfianza. Y en esta comisión nunca ha habido desconfianza, siempre hemos trabajado todos juntos por sacar los proyectos adelante, y creo también que en nuestra condición de diputados y diputadas tenemos que hacernos valer, tenemos que hacernos respetar, y si habíamos tomado un acuerdo, si habíamos pedido que alguien asistiera y no se hizo, ojalá nos respeten, vengan, den las explicaciones, y eso es suficiente. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Diputada Bulnes, y cerramos la sesión.
cortito. Tal vez para poder avanzar, sin dejar sin efecto la decisión de invitar a la señora Caramanos a que venga, podríamos postergar la invitación para después que conversemos con la ministra de Desarrollo Social, porque las preguntas que podamos hacerle a la señora Caramanos sin duda van a ser mejor guiadas si podemos hablar primero con la ministra de Desarrollo Social. O sea, lo que pido, en este minuto no dejar sin efecto, pero postergar. Estás mediadora. Que... No sé si conviene, porque puede que sea muy... Perdón que el Sí, diálogo no se directo. preocupe, No sé si conviene invitarlas a la misma sesión, porque me parece que la invitación a la ministra va a darnos muchas más luces que las que pueda darnos la señora Irina, que tiene un papel, bueno, que ha ido derivando desde el ropero del pueblo con la Mitty Markman en el tiempo a lo que son ahora las fundaciones socioculturales. Entonces, yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social es efectivamente el que tiene la misión específica y legal del tema que nos interesa a esta comisión, digamos. Es nuestra contraparte natural. Si yo postergaría la decisión sin dejarla sin efecto por ahora, pero la postergaría. A mí me parece, bueno, la verdad es que trato de mediar entre todas las propuestas que ustedes hacen, ¿ya? Pero me parece interesante, pero también me parece que tenemos que avanzar en el proyecto que tenemos pendiente, que tenemos, creo que son 2 o 3 artículos nomás. Entonces yo les propongo que la próxima sesión, porque no es semana distrital, ¿no? Terminemos y partamos con el tema de hipoacusia, porfa. Partamos con ese proyecto, ¿ya? Y dejemos, y yo feliz de la disposición de la ministra Janet Vega, pero lo dejaría porque hipoacusia nos va a tomar, y si expone la ministra, nuevamente nos vamos a quedar sin hipoacusia, y queda súper poco. Entonces, para mandar, sí, pero acuérdense que quedamos de votarlo hoy día, porque habían varios detallitos en los artículos, que creo que son 3 o 4, no, queda más, y muy poco. Entonces, me interesa cerrar hipoacusia. Y partir con ese proyecto la próxima semana. Lo que pasa es que tomamos el acuerdo, entonces si se tomó el acuerdo no lo podemos deshacer a menos que sea, ¿ya? Y terminar, sí, y yo prefiero no comprometer a la ministra para la próxima semana, sino que para la siguiente, quizás, y dedicarle como corresponde una sesión tranquila. ¿Les parece? ¿Tomamos ese acuerdo? Ya, chiquillos. Tomamos ese acuerdo, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Saludos.